Muy buenos días, mis queridos hermanos. Ya hablamos 2 puntos sobre este tema del cual yo les dije que yo tenía 3 puntos para compartir, pero que no lo iba a hacer todo porque solamente me gusta compartir 10, 15 minutos de la palabra del Señor para que usted en su casa, donde se encuentre, no se aburra escuchando al hermano Wilfredo Sánchez. Y el tema se llama la diferencia entre deseo y necesidad. Fíjese, de cómo Dios conoce nuestras necesidades. Hace muchos años vivió un evangelista, mejor conocido como D.L. Moody. Él era un comentarista también, hablando sobre el texto que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 8, donde dice: Gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Él se expresa dando a entender que nosotros pusiéramos a prueba a Dios. No me quedó muy claro el cierto comentario, pero a la vez me pongo a pensar, bueno, en Malaquías hay un pasaje donde dice: probadme, haced prueba de mí, dice. Si no, abriré yo la ventana de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde, dice. Malaquías 3, verso 10, refiriéndose a que nosotros podamos aportar, que pongamos dinero o los diezmos en el alfolí, ¿sí? Y no es que le quiera cambiar el tema, pero basado al comentario que hizo el comentarista D.L. Moody, donde dice que pongamos a prueba a Dios. Yo no me creo dueño de la verdad, no soy dueño de la verdad, pero lo que yo puedo entender por la palabra del Señor, posiblemente él se está refiriendo a que de cierta forma, usted como conocedor bíblico, Dios va siempre dándole más entendimiento, va despejando más su mente para que usted pueda expresarse y escribir, o sea, en lo que él era escribía, ya el comentarista, el pastor de L. Moody. Pero es posible, Dios, usted y yo, pues si conocemos al Señor, bueno, ya sabemos que Dios va a derramar bendiciones. Pero fíjese, dice el tema, gustad y ved. Ahora, esta palabra de gustar dice que tiene que ver con el paladar. O sea, lo que usted va a comer. Usted dice, lo testea, ¿no? Oh, wow, está muy bueno, ¿no? Pero aquí, fíjese, lo que el escritor de los Salmos está explicando, ¿verdad? Es de que usted y yo tenemos que estar metidos en la brecha, confiando en el Señor, porque dice, dichoso el hombre que confía en Él. O sea, el hombre que confía en Dios. Ahora, dejando hasta aquí nomás el comentario del comentarista de L. Moody. Mire, Dios conoce los deseos. Dios los conoce. Dios conoce qué es una necesidad y qué es un deseo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 38, hay un texto, fíjese, Salmos 38, verso 9, fíjese lo que dice este texto, se lo voy a leer. Si usted está en casa, busque su Biblia, léalo y aprenda también de la palabra del Señor. Dice el texto: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Fíjese, delante de ti están todos mis deseos. Me voy a detener aquí. Hace como unos 18 años posiblemente, 15, 18 años y medio, nosotros, mi esposa y yo, ya teníamos 3 hijos. Teníamos una camioneta de 2 puertas, pero que atrás podía ir alguien sentado. Le llaman de King Cab, algo así. Total, desde que para que mis hijos se subieran, yo tenía que bajarme y mover el asiento y ellos pasar hacia atrás. Y yo me puse a pensar, bueno, mis hijos están creciendo. Yo necesito otra camioneta. Entonces me puse en oración. De repente Dios puso los medios para que una persona me transfiriera una camioneta. Me la pasara. ¿Sí? Me la pasara para que yo rescatara la deuda de aquella persona. Entonces, a decir verdad,
este texto me cae como anillo al dedo. Dice, Señor, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Fíjese, cuando el hombre de Dios o mujer de Dios pone a Dios en primer lugar, dice la Biblia que todo se va a ir añadiendo. Y se va a añadir para bien. ¿Sí? Para bien. De hecho, en el libro de Deuteronomios 29 hay un texto donde dice que Dios recompensa, dice, a la obediencia. Así es, Dios recompensa la obediencia. Entonces nosotros vamos a ser recompensados por Dios. Fíjese, vamos a tener la recompensa, la vamos a tener de Dios. A veces nosotros esperamos recompensa del hombre, de la mujer, del patrón, del amigo, del hermano. La recompensa nosotros la tendremos en Cristo Jesús. Claro que sí. Entonces, fíjese lo que dice. Dice, y mi suspiro, dice, no te es oculto. Fíjese, mi suspiro no te es oculto. Usted cuando mira algo dice, ¿sí? Pues ¿será posible que yo tenga cierta cosa? ¿Será posible que yo pueda comprar esto? Y mira, ¿será posible? Es más, les voy a contar en cierta ocasión mi suegro, don Catalino Mejía, que por cierto él ya está con el Señor. Cuando él venía acá, yo me lo llevaba a las tiendas y él se fijaba que yo quería una televisión, por ejemplo. Tenía una televisión aquella de las gordas, ¿no? Después ya ve que salieron las plasma, ¿no? Esas delgaditas. Entonces yo iba a la tienda y decía, pero cuesta tanto. Entonces, pero el Señor después puso los medios y se pudo obtener. Y de hecho él platicaba, dice que yo me le quedaba viendo. Él contó a ciertas personas, ¿no? Pero bueno, el comentario es porque, ¿qué es la diferencia entre deseo y necesidad? ¿Me entiende? Entonces, hay deseos buenos. Los deseos buenos, Dios los cumple, hombre. Dios es el proveedor. Fíjese, verso 9, ya le leí, dice, y suspiro, dice, y mi suspiro no te es oculto. Fíjese, deseos, dice, satisfechos. Hay deseos satisfechos. Los deseos satisfechos, Dios es el que los pone. No los pone nadie más. Dios satisface. Dios es el que está en control. Dios es el que nos da todo lo que nosotros queremos. Fíjese, a veces deseamos ciertas cosas, pero Dios no las concede. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Sí? Dios sabe por qué no nos concede ciertas cosas. Vamos a ver un pasaje, dice, deseos satisfechos. Salmo 73, en el Salmo 73, verso 25. A ver qué dice la palabra del Señor en este salmo. Un salmo muy importante, muy bonito, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fíjese bien, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fíjese, un texto muy bonito. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, solo tú, Señor, concedes los deseos de mi corazón. Solo Jesucristo, solo Dios. ¿Por qué a veces nosotros ponemos la mirada en otras cosas? Pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Si usted no lee el libro de los Salmos, yo le invito a que los lea. Y que no solamente los lea como una retahíla. No. En cierta ocasión, a mi pastor, por cierto, estaba diciendo, dice, hay personas que tienen prisa por leer la Biblia en un año. Dice, yo no tengo prisa. Yo en un libro o en un texto me puedo estar una semana. Y posiblemente es cierto. Los expositores bíblicos, en este caso mi pastor, el hermano Joseph Barbosa, el siervo que Dios ha puesto en esa iglesia donde me congrego por muchos años, él nos comparte de la palabra. Un hombre muy versado en la palabra. Entonces, fíjese cómo está aquí. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
O sea, fuera de Dios no tenemos que desear nada más, solamente al Señor Jesucristo. Entonces son textos muy bonitos. Dice, la obediencia deseada. Hermanos, la obediencia, hay que desear la obediencia. Vamos a ver un pasaje que está en Proverbios. En Proverbios 13, cuando nosotros leemos el libro de los Proverbios, Proverbios significa sabiduría, ya les he explicado, por cierto, ya les he comentado. Proverbios 13, verso 12, fíjese lo que dice en el Proverbios 13, verso 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Fíjese, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. O sea, Dios cumple nuestros deseos, nuestras peticiones. ¿En qué más podemos confiar? De hecho, Pedro dijo, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, es necesario que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. La obediencia deseada. Fíjese, la obediencia deseada. Ya para ir cerrando nuestro punto esta mañana, reconociendo que Dios es el que nos controla, es el que concede nuestros deseos, nuestras peticiones, lo voy a llevar a un pasaje que está en el libro de los Salmos, capítulo 19. Por cierto, el Salmo 119, fíjese, en el Salmo 119, allí nos habla sobre la excelencia de la ley de Dios. Fíjese, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dice, tú encargaste, dice, y que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Fíjese, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, en el libro de los Salmos nosotros encontramos gran sabiduría. Es necesario que nosotros sepamos discernir entre un deseo y una necesidad. Fíjese, la necesidad es una, el deseo es otra. Son dos palabras completamente diferentes. Fíjese, a veces deseamos, pero no sabemos pedir. Y a veces pedimos sin desear. Entonces, ¿por qué será? Y no es que lo quiera confundir con esta frase, pero nosotros tenemos que buscar la satisfacción primeramente de Dios. Y sabiendo que Él es el que está en control de todo eso. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Fíjese, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Los que andan en sus caminos, los que le están buscando. Esta también era una frase que se decía en tiempos antiguos también, basado a la ley. ¿Entiende? Basado a la ley. Entonces, hermanos y hermanas, damas y caballeros, es necesario que busquemos más y aprendamos más de lo que dice la palabra del Señor y que sepamos discernir esta frase, la diferencia entre deseo y necesidad. Lo hemos estado leyendo, hemos estado estudiando basado al libro de los Salmos. Y ya para terminar, le voy a leer algo aquí que me pude encontrar. Me voy a poner los espejuelos para poder ver bien. Dice, el Padre Celestial quiere ser el mayor deleite de sus hijos. Él es aquel en quien se encuentra la llenura y la satisfacción. Cuando eso ocurre en la vida del creyente, entonces deja de necesitar muchas cosas, entretenimiento o personas para ser feliz. Su gozo está en el Señor
Jesucristo. Fíjese, su gozo usted lo va a tener en el Señor Jesucristo. Entonces allí es donde debemos de estar gozosos y saber que la diferencia que hay entre deseo y necesidad. Dios conoce y concede las necesidades, pero algo que no es prioridad, Dios no nos lo va a conceder. Hermanos, hay que ser realistas y saber entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gracias por la atención, gracias por la oportunidad que usted me da. Gracias porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y vamos a seguir orando por aquellas personas que están delicados de salud. Sabemos que hay muchos, pero hay mucho por lo cual nosotros podemos orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Gracias, Señor. Gracias por la vida, por la oportunidad que nos das de poder hablar un poco de la palabra del Señor. Reconociendo que estamos viviendo tiempos muy, pero muy feos. Pero todos los tiempos así han estado, Señor. Siempre han habido malas personas, malos tiempos, pandemias, Señor. Te pido por este lugar donde vivimos, que tú ayudes a más hermanos que hablen de tu palabra y que más gente venga al conocimiento de Cristo. Que el libertinaje que se está procreando todos los días, Señor, está creciendo. Te pido que tú estés en control, que tú reprendas en su debido momento los lugares donde no están poniendo a Dios en primer lugar. Te pido que nuestro objetivo siempre sea buscar de tu palabra, buscar tu rostro, dice la palabra. Gracias por la oportunidad. Te pido por América, Señor, porque, Señor, sabemos que Dios, tú estás en control de todo. Que no venga, Señor, alguien a impedirnos que podamos hablar de tu palabra. Que hablemos a tiempo y afuera de tiempo. Te pido por los gobernantes de esta nación. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por la oportunidad que me dan para poder hablar un poco de la palabra del Señor. Y como siempre decirle, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le siga bendiciendo. Chao, chao. A mi buen amigo Ricardo Ortiz Santo allá en la Florida, mejor conocido como El Cayuco, y al buen amigo Kimba, le mandamos un saludo allá en la ciudad de Atlanta. Que Dios le bendiga.